¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Buen inicio de semana para todos y para todas. Bueno, hoy estamos en la penúltima sesión, en la sesión número 4. El curso está terminando el próximo miércoles 5. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, Darwin, Joel, Carla, Kelly, Roberto, Silvia, Victoria, Jenny. ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente por este espacio. Bueno, vamos a esta precisión de que ya estamos finalizando el curso. Creo que el día de hoy, después de la clase, es su evaluación. Espero que les vaya muy bien y puedan aplicar los conocimientos aprendidos durante estas sesiones. Ok, vamos a compartir la pantalla, no sin antes recordar que desde la sesión del miércoles hemos empezado a ver diferentes documentos administrativos a niveles de ejemplos, ¿verdad? Que son importantes para poder recordar y en otros casos brindar algunas sugerencias y recomendaciones respecto a su estructura, a su contenido, etc. Hoy nos va a tocar ver dos documentos administrativos muy importantes y para eso vamos a compartir la pantalla el día de hoy. ¿Me confirma si se visualiza correctamente, por favor? Para empezar, vamos a ver. ¿Cómo están, chicos? Jenny, ¿cómo vas? ¿Puede ver la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Ok, genial. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos documentos administrativos muy importantes para todos y para todas y que en general, definitivamente en cualquier momento de su vida laboral van a recibirlo o van a remitirlo. Así que sí o sí tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer algunas consultas, dudas que ustedes tengan, por favor yo quedo atenta para poder absolverlas. Me gustaría que me comenten a través del chat cuáles son sus conocimientos previos, sus nociones preliminares sobre estos dos tipos de documentos administrativos, el memorando y el informe. Me gustaría conocer un poco sus apreciaciones, sus comentarios, sus experiencias, eh, para darle lectura a alguna de ellas y de esa manera avanzar. Voy a dar unos minutos, unos 3 a 4 minutos, para que puedan escribirme en el chat del Meet qué nociones generales o conocimientos previos tienen ustedes respecto al memorando y al informe, y a partir de sus comentarios, iniciamos la clase. Voy a esperar sus mensajes. Por favor, usamos la caja del chat, el box del chat, el cual se encuentra en la parte inferior derecha. Entonces ahí pueden escribir un mensaje y le dan a enviar y vamos a poder todos revisar. Conocimientos previos o nociones generales tenemos sobre el memorando y el informe, chicos. ¿Ok? Si no hay comentarios, voy a pedir la participación de 2 o 3 de ustedes. Vamos a dar 2 o 3 minutos. Gracias.
Ok, tenemos un comentario de Joel. ¿Algún alumno tiene un comentario? Ah, ok, ya estoy leyendo más. A ver, vamos a empezar con el comentario y el aporte de su compañero Joel, que dice, memorando es una redacción que se emplea para comunicar algún aviso o recordatorio. Ok, muy bien. Jenny nos dice, respecto al documento memorando, es interno y nos sirve para una administración como también para una encargatura de dirección y otros. Ok, muchas gracias. María, es un documento cuando se quiere informar sobre un proceso en curso. Me imagino que te estarás refiriendo al informe, ¿verdad? Ok, Silvia dice, memorándum son documentos por medio del cual se expresa una orden a fin de que se cumpla una disposición. Ok, María, muchísimas gracias por sus aportes a todos y cada uno de ustedes. Como lo han mencionado sus compañeros, por experiencia o por algún conocimiento de un curso anterior, entre otros, Joel también nos dice comunicación escrita, informe donde se detallan los pormenores de algún fin u objetivo. ¿Ok? Entonces, todas las instituciones tienen una estructura jerárquica, ¿verdad? ¿Puede institución pública sin jerarquías? No, no una institución pública que no tenga jerarquía, ¿correcto? Entonces, esas jerarquías se plasman, se visualizan, se establecen y se aferran a través de un documento de gestión que establece la organización jerárquica de una institución pública, el organigrama, ¿verdad? Creo que acá en esta clase ya habíamos mostrado el organigrama. No sé si lo mostramos o no. Bueno, pero creo que alguno de ustedes o la mayoría de ustedes en algún momento habrá visto un organigrama o estará más familiarizado con ese documento digital, ¿no? Entonces, como sabemos que todas las instituciones públicas tienen una estructura, unas jerarquías, entendemos que existe una comunicación entre esas diversas áreas o diversas dependencias de mayor o de menor jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho que el oficio es un documento oficial que se puede remitir de manera interna en una institución pública para poder hacer una consulta, trasladar información, pero solo a nivel de personal directivo, ¿correcto? Entonces, en toda institución pública existen jefes o directivos y existen personal subordinado, ¿no? Existe personal que toma las decisiones y equipos técnicos que se encargan de brindar el soporte, se encarga de brindar el desarrollo de las actividades, el asesoramiento, el acompañamiento, pero la responsabilidad no única, sino en mayor proporción, recae en los jefes de las diversas áreas y, por supuesto, el director, el jefe de la institución como tal. Entonces, como se entiende que en una institución pública existen jerarquías, existen comunicaciones que tienen dos sentidos, ¿no? El primer sentido es desde el directivo, desde el personal jerárquico, perdón, desde el funcionario que representa una posición jerárquica importante en una entidad hacia sus subordinados y también una comunicación de parte de los subordinados hacia el líder o hacia el jefe que ejerce una posición jerárquica importante o principal dentro de una institución. ¿Cuáles son las funciones de los directores, de los jefes, de los líderes de una institución pública? Múltiples, pero si tuviéramos que decir solamente una, yo creo que todos diríamos que es liderar la implementación de actividades que permitan que una institución pública pueda brindar un servicio de forma eficiente, independientemente del servicio, de la cantidad de personal, del presupuesto que maneje una entidad. El líder, el jefe máximo de una institución pública, siempre va a procurar realizar todas las acciones posibles para que su entidad destaque en la mejor prestación de servicio que le corresponde brindar a la ciudadanía. Correcto. Entonces, el día a día, la rutina laboral
de un líder, de un jefe, de un personal directivo, evidentemente también hace necesario, resulta indispensable que se puedan no solamente emitir órdenes, que claro, es una de las funciones del memorando, ¿verdad? Emitir órdenes, brindar disposiciones, pero también cumple otras funciones que ya lo vamos a ver en un momento, como trasladar información, ¿verdad? Eh, Realizar algunas indicaciones, precisiones, ¿no? Todas ellas con una sola finalidad, mejorar, que es mejorar el servicio público y también generar evidentemente un espacio, como lo dice su compañera Silvia Quispe, de armonía, de coordinación en la institución, ¿no? Por ahí leí un comentario que decía, es un documento interno. Correcto, es un documento interno, ¿verdad? Porque siempre va a estar dirigido de parte de un personal directivo hacia uno o unos funcionarios dentro de una entidad, pero siempre en el marco de esa institución pública, ¿no? No es que un funcionario de una entidad le pueda remitir a otra un memorándum, no, solamente en el espacio de la misma institución, ¿correcto? Ahora, habíamos dicho nosotros también que los directivos son siempre la minoría y el personal medio o el personal técnico son siempre la mayoría, ¿correcto? Entonces, este personal técnico, este personal de mando medio, diariamente realiza diversas funciones, dependiendo de su puesto, dependiendo de su grado de responsabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, existen situaciones en la vida laboral que requieren una atención especial. ¿Por qué? Por muchos motivos, porque puede ser un problema o una contingencia que puede generar una repercusión económica a la institución. ¿Por qué? Porque puede representar una situación que requiera de la decisión final del jefe de la institución, porque puede ser una situación que no esté dentro del marco de las funciones del funcionario de cargo. Se pueden presentar muchas situaciones, pero evidentemente hay actividades rutinarias en la labor diaria de todo el personal, incluida la mía, ¿no? Y seguramente la de muchos de ustedes, y hay situaciones de especial interés, de especial análisis, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros queremos, como profesionales del sector público, ampliar, detallar, analizar, estudiar una situación en particular vinculada a nuestras funciones, es que desarrollamos un documento administrativo denominado informe, ¿verdad? Licenciada, pero yo he escuchado que existen informes legales, informes técnicos, informes eh, contables, ¿no? Es que los informes tienen una particularidad, porque son documentos que tienen digamos, la propia pincelada del profesional que está a cargo de ese informe, ¿no? No va a ser lo mismo un informe que elabore un abogado, que el que elabore un ingeniero, del que elabore un contador, del que elabore un sociólogo, del que elabore un comunicador. Cada profesional maneja un lenguaje específico, maneja responsabilidades, funciones distintas, ¿verdad? Entonces se debe entender que cada informe representa una estructura igual, pero un contenido completamente diferente que va a depender de la formación profesional, académica y de la experiencia y de la responsabilidad del funcionario acá. ¿Ok? Eso para dar una pequeña introducción y para reforzar un poco los conocimientos previos que habían manifestado hace un momento. Entonces, algunas precisiones adicionales que no hemos mencionado ahora. A ver, el memorando es un documento de administración interna, nos quedó completamente claro. Es un documento que se remite de un órgano de mayor jerarquía a sus subordinados, también nos quedó claro, ¿verdad? Ahora, entendemos que es una comunicación escrita, evidentemente, no existe un memorando verbal, ¿verdad?
¿Es una comunicación formal? Sí es formal, porque ¿de qué manera yo me entero de la notificación de un memorando? Mínimamente por correo electrónico, mínimamente por el correo electrónico institucional de la entidad. Ese es el medio, digamos, de usual comunicación, donde recibimos memorandos múltiples, ¿no? Pero en muchos casos también llega a tu oficina impreso. Pero bueno, no es así por correo electrónico, pero sí o sí es un documento formal, un documento que tiene su estructura, tiene su numeración, tiene su suscripción, ¿no? O sea, cumple con todos los estándares formales establecidos, ¿correcto? Ahora, ¿qué más podemos decir del memorando? ¿Qué es un memorando? Normalmente es un documento claro y concreto, ¿no? Difícilmente ustedes van a ver un memorando, salvo de repente de un proceso disciplinario que tenga 4 o 5 folios, ¿no? Normalmente los memorandos te dan la información clara, concreta y precisa, ¿no? No suelen ser, digo que no, no es que, pero no suelen ser tan extensos, ¿no? Los memorandos pueden dirigirse a un solo funcionario, como pueden dirigirse a más de un funcionario. Como el oficio, ¿no? Tenemos el oficio múltiple, la carta múltiple, el memorando múltiple, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos entendiendo que siempre un documento administrativo puede remitirse a a un solo funcionario o a más de uno, ¿no? ¿Qué más? Ahora, les tengo una pregunta así para que hagamos memoria y hagamos análisis. Yo recibo un memorando. Vamos a pensar que su compañera remito un memorando a su compañera María de los Santos, ¿ok? Yo soy la jefa de María de los Santos. Entonces yo le remito un memorando porque vamos a suponer un caso muy simple, ¿ok? Porque tiene 5 tardanzas injustificadas, ¿correcto? Entonces, le llega a María su memorando, ¿no? Le llega por su correo electrónico, ¿no? Indicando que tiene que regularizar, si no, se van a aplicar las sanciones pecuniarias o los descuentos correspondientes en el marco de la norma tal, etcétera, ¿no? Todo muy bien detallado. María recibe, correcto, es un memorando punto, porque se dirige a un solo funcionario, ¿no? La pregunta es, ¿María responde ese memorando? A ver, seamos claros. Cuando nosotros disponemos a un funcionario que regularice una situación, le damos indicaciones, ¿verdad? Entonces, en el memorando siempre le vamos a decir que es necesario que regularice sus faltas injustificadas, apersonándose o comunicándose con el jefe de recursos humanos de nombre tal, de correo tal, de número de celular tal, en un plazo máximo de 3 días hábiles. Caso contrario, se van a disponer las sanciones pecuniarias administrativas que establece la norma por faltas injustificadas, ¿correcto? Ok, entonces si yo recibo una indicación, mejor dicho, una orden, y me están dando un plazo, lo más lógico es que yo cumpla con el plazo y me acerque al jefe del departamento de recursos humanos y haga lo que me ha dicho que tenga que hacer, ¿no? Que en este caso es justificar mis faltas. Ahora, normalmente cuando vamos a suponer que ya su compañera se apersonó, justificó y le brindan algún documento en el que efectivamente hay una razón, hay una justificación válida de esas faltas, ¿no? Entonces, en ese caso, no basta solamente con decir, yo ya me apersoné al jefe de recursos humanos y ya solucioné mi situación, ¿no? Siempre en el marco del respeto, las jerarquías, se informa, ¿no? Que se han adoptado las medidas necesarias para poder justificar la situación, que no volverá a repetirse, considerando la ética y el buen desempeño del funcionario público establecido en la norma tal, ¿no? Pero a lo que yo voy es que evidentemente no vas a responder un memorando con otro memorando, porque el memorando se dirige de jefes a subordinados y no de subordinados a jefes. Correcto, pero existen otros mecanismos a través de los cuales yo puedo poner de conocimiento de mi jefatura que he cumplido con
los alcances y las disposiciones de ese documento de forma oportuna, ¿verdad? Porque puede pasar que de repente la jefa nunca se enteró que tú fuiste a recursos humanos y que solucionaste tu situación, ¿no? Correcto, así es, correcto. Entonces tú lo detallas, ¿no? Me apersoné el día tal, a través de tal documento, justifiqué o informé las razones de mis faltas injustificadas, después de la cual me remitieron un documento tal, ¿no? Indicando que las mismas estaban subsanadas, ¿no? Correcto, el descargo. Es como si te iniciaran a ti un procedimiento administrativo, ¿no? O te notificaran del inicio. Todo funcionario tiene el derecho a poder brindar el descargo. A ver, su compañera tiene una pregunta que le dice, en caso de entregar el memorando en físico y no lo quieren recibir, ¿qué acción se puede tomar? En realidad, no sé cuál será el caso específico de la institución, pero la mayoría de memorandos se remiten vía correo electrónico. Pero en el caso de que se entreguen en físico y no se quiera recibir, bueno, en realidad cuando algún documento administrativo que deba ser entregado no se quiera recibir, lo que hace siempre es que la persona que te está entregando ese cargo, ¿no? O te va a entregar el documento y tiene que llevarse el cargo, coloca su firma, ¿no? La fecha y la hora, y ellos van a consignar que tú no quisiste recepcionar el documento. Posiblemente tomen una evidencia, ¿no? Tomen una foto con coordenadas, que te tuvieron el medio para hacer la entrega y aún así no lo quisiste recibir. Obviamente que nadie te va a obligar a recibir un documento, pero el hecho de que tú no firmes como recibido no quiere decir que no se pueda demostrar que se tuvo la intención de entregarte ese documento, ¿no? Entonces, eso no varía mucho porque igual si quieren probar que estén notificados lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Y tampoco sería lo mejor porque eso podría entorpecer un poco tu proceso, ¿no? Porque estás demostrando que no quieres colaborar, que o de repente algo turbio se está desarrollando ahí. No sé bien el caso, pero entiendo que hay alguna razón que pueda justificar que no recibas un documento como un memorando, ¿no? Porque un memorando viene de una persona o de un funcionario que tiene una función jerárquica más alta que tú. Entonces, hasta por respeto, ¿no? Por cierto decoro, hay que recibir. Pero de repente el tema es un poquito más complejo y no tengo todos los variables para poder dar una opinión más certera. Ok, vamos a ver un memorando. Vamos a verlo. Vamos a ver un memorando. Ok, vamos a compartir la pantalla y ustedes me comentan cuando ya se visualizó. ¿Se puede ver, chicos? ¿Me confirman? Me levantan su manito y ahora sí, gracias. Ok, entonces, sobre el encabezado, ¿vamos a ver algún tipo de comentario? Ya no, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta que los encabezados, sin importar el tipo de documento administrativo que se remita, siempre va a respetar una misma estructura, ¿no? Entonces no hay que complicarnos ahí porque eso ya lo hemos explicado en los documentos administrativos anteriores. Entonces, la primera diferencia que vamos a encontrar con otros documentos administrativos es que normalmente cuando ya se empezaba este apartado de acá, debajo del encabezado, lo primero que consignábamos era la ciudad, el día, el mes y el año, ¿verdad? Que lo colocábamos de este lado de acá. En el caso de un memorando, como ustedes pueden ver, guarda una estructura ligeramente diferente, porque tiene dos o tres consideraciones que es diferente, ¿no? Por ejemplo, se genera una diferencia o una distancia entre estos datos, destinatario, asunto, referencia y fecha, y lo diferenciamos del cuerpo mediante una línea vertical, ¿correcto? Entonces,
en el estilo que utilizamos, la fecha lo colocamos en este apartado y no como normalmente lo hacíamos en los otros documentos. Ahora, en la nomenclatura es igual, o sea, si nosotros analizamos esta nomenclatura es igual, evidentemente que está cambiando el nombre del documento, ¿no? Este es un memorando múltiple. ¿Por qué es un memorando múltiple? Porque está dirigido a más de un funcionario, a más de un servidor, ¿no? Si fuera dirigido a uno solo, simplemente diría memorando. El número del memorando ya lo sabemos que guarda una prelación, guarda un orden, y el significado de estas abreviaturas ya la hemos explicado en otras oportunidades, ¿verdad? Creo que ya no hay necesidad ahora de volverlo a explicar, salvo que algún compañero, algún alumno me diga que no se entendió bien, que no pudo estar en la clase y bueno, me tomaré el tiempo de explicarlo nuevamente. Entonces, siempre vamos a empezar con los datos del destinatario, ¿no? En este caso son 3 funcionarios. ¿Qué datos voy a consignar acá? Nombres y apellidos completos, cargo y área. Nombres y apellidos completos, cargo y área. ¿Ok? Debajo de los datos del destinatario colocamos el asunto, que ya lo hemos explicado en varias oportunidades, que es el asunto. ¿Qué es el asunto, chicos? ¿Comentarios? De repente para ayudar a sus compañeros que no han podido estar en alguna clase anterior. Aportes, comentarios. ¿Qué es el asunto en pocas palabras? Ay, mi abuelita. Correcto, excelente Silvia, excelente Joel. Ah, Jenny dice que no se escucha, ¿no me escuchan? Hola. Ah, ok. De repente tienes algún problema en tu micrófono. Ah, ok, listo. Quedamos, gracias. Entonces, como lo han dicho sus compañeros, es un resumen claro y concreto, muy claro y preciso de la intención del documento administrativo, ¿no? De la intención del documento administrativo. ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres informar? ¿Qué es lo que quieres disponer? En este caso, responde más a la tercera pregunta, ¿no? Porque un memorando comunica una disposición, una orden. ¿Qué es lo que quieres disponer o comunicar? Esa respuesta de manera sucinta y clara se coloca en el asunto. Ahora, ya hemos mencionado anteriormente qué son las referencias, ¿verdad? A ver, algún alumno que me haga acordar qué son las referencias. ¿Qué son las referencias? Ya lo hemos mencionado varias veces. A ver, vamos a ver si ha quedado claro para la evaluación del día de hoy. ¿Qué es una referencia? Ay, no. Cuidado, María, con tu micrófono. Perdón. No te preocupes. Son documentos que... ¿Cómo? ¿Puedes prender otra vez su micrófono porque lo apagaste? ¿Son documentos qué? Ahí te quedaste. Correcto, Silvia. Antecedentes, precedentes. ¿Cómo, María? Documentos que se han recibido anteriormente como referencia. También, claro, esa es una de las opciones y la otra de las opciones es algún marco legal o un documento que va a ser desarrollado o vas a aludir en el cuerpo del documento, ¿no? Excelente, muchas gracias. Correcto, Jenny, correcto, Ana, ¿verdad? Correcto, Carla, correcto, Silvia. Cuando hablamos de antecedentes, siempre vamos a hablar de 2 grandes grupos de documentos, ¿no? Aquellos que han sido tramitados antes de este documento y que guarda relación con el mismo. O también pueden ser bases legales, marcos normativos que tú vas a usar, porque en una referencia no los colocas por colocar. Si tú estás haciendo referencia en documentos porque o guarda relación como un antecedente
o vas a nombrarlo o vas a aludirlo en el cuerpo del documento, ¿correcto? Entonces, en este caso tenemos solamente una referencia, que es un oficio número 260, y bueno, en la fecha ya no hay mayor asunto que desagregar acá. Entonces, vamos a leer. ¿Quién me ayuda a leer el...? Quiero sacarme de las dudas. Uy, Cuando, perdóname, si hay una referencia, ya. podría partir de una resolución, de una directiva, ¿me entiendes? O sea, de ahí parte, o sea, viendo las funciones, o de lo que mete por ejemplo, en eso son funciones, derechos, ¿me entiendes? Deberes. Entonces, ¿podría ser como una referencia también eso? Sí lo es, siempre y cuando guarde relación con el asunto del memorando. Si guarda, por ejemplo, vamos a suponer que el grupo de funcionarios o el funcionario que esté remitiendo el memorando esté incumpliendo alguna conducta funcional, ¿no? Tenga alguna denuncia, bueno, o sea, haya suscitado cualquier situación que ponga en duda su ética profesional. Entonces, en las referencias puedes hacer mención de una resolución o normativa específica que regule esa parte del asunto que estás indicando, ¿no? Pero sí o sí tiene que guardar relación, sí o sí. Pero por supuesto que hay antecedentes de resoluciones, directivas, resoluciones supremas, leyes, reglamentos, textos únicos ordenados, ¿no? O sea, puede ser cualquier documento, pero que guarde relación con el cuerpo o lo que vas a desarrollar en el cuerpo del memorando en este caso. Ya, ¿algún alumno que me ayude a leer los dos primeros párrafos de este memorando, por favor? ¿Quién dijo yo? Yo, señorita, el primero. A ver, gracias. Es el agrado de dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia, mediante el cual órgano de control institucional del PCI manifiesta: la Contraloría General de la República ha implementado el Sistema de Información de las Obras Públicas, Infobras, con la finalidad de fortalecer la transferencia e involucrar la sociedad civil en el resguardo del correcto uso de los recursos públicos invertidos en la ejecución de las obras a nivel nacional. Gracias. ¿Otro alumno que pueda ayudarme con el segundo párrafo? Hola. A ver, vamos a llamar. Joel, perdón, no había visto tu mano levantada. Ya, sí, a ver, lo leo, profesor. Al respecto, indica que de la información registrada en el sistema Infobras ha identificado información desactualizada de obras a cargo de la entidad, por lo que solicita se actualice la información de las obras que se detallan en el anexo adjunto en un plazo máximo de 10 días de recibido el presente. Y en caso de tener justificación para la no... Espérame un ratito, espérame. Ya. Ya, ahora sí. ¿Se puede leer ahí? No. A ver, un poquitito más. Y ahí está. Ya. Bueno, me quedé. En el caso de tener justificación para la no actualización de los registros de información en el Infobras, enviar información al correo electrónico, oficio u otro que estime pertinente. Asimismo, de tener alguna consulta sobre el proceso de la verificación, contactarse con el señor Joseph David Gutiérrez Fierro al correo electrónico jgutierrez@psi.gov.p y teléfono 511-424-4488, anexo 224, con el asunto verificación de la información registrada en el Infobras. Muchas gracias. A ver, ¿qué elementos podemos nosotros destacar que le dé la característica como tal de memorando a este documento? ¿Qué información lo hace un memorando como tal? ¿Qué información lo distingue?
Yo les digo uno y ustedes me dicen otros, ¿ok? El primero es el plazo. ¿Se dan cuenta cómo en el tercer párrafo, en la tercera línea del segundo párrafo, establece un plazo para la implementación de una acción? En otros ejemplos que nosotros hemos visualizado de otros documentos administrativos, llámese oficio u otros, esta información no estaba, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características sí o sí principales, imprescindibles de todo memorando, que siempre va a establecer un plazo, ¿no? Un plazo que puede ser días calendario, días hábiles, normalmente son días hábiles, en el que se otorga un espacio de tiempo para que el funcionario implemente las disposiciones que se establecen. Un memorando puede no tener un plazo máximo o no puede considerar un plazo. No, normalmente todos los memorandos sí o sí hacen referencia a plazos, porque si tú das una orden, pero no das un plazo, puede quedar en saco roto tu disposición, ¿no? Porque es como que le das una carta abierta para hacerlo hoy, mañana o nunca, aquello que estás ordenando. Entonces, para llevar un orden, para llevar un control, para poder hacer un seguimiento y sobre todo para poder asegurarte de que esto que estás ordenando ya se cumplió, tú siempre das un plazo. En este caso es un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Ahora, ¿qué información también vamos encontrando como característica de un memorando? Es que siempre se dan medios de comunicación, ¿no? No es que simplemente se da una orden y se deja pues a la interpretación, cómo vas a desarrollarlo, cómo vas a implementarlo. Hay que explicar a través de qué personas, a través de qué medios voy a implementar, voy a acatar esa orden que están disponiendo, ¿no? Para eso se está brindando correos electrónicos, números de teléfono, se está brindando la información que necesita el funcionario para poder implementar aquello que se está disponiendo. ¿Qué otra cosa nosotros como tercer elemento podemos destacar, sobre todo en el primer párrafo? Que se brinda un contexto, ¿verdad? Que se brinda un antecedente, que se explica de dónde nace un problema, porque se está exponiendo un problema. ¿Cuál es el problema que está detectando o al que intenta abordar este memorando? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que existe un sistema web que está desactualizado, ¿verdad? ¿Por qué está desactualizado cuando debería estar al día? Por la omisión voluntaria o involuntaria de algunos funcionarios, o por la falta de información también puede ser, por la falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, como yo tengo un sistema web que actualizar de forma obligatoria, ¿quién me dice que es obligatorio? La Contraloría General, ¿verdad? Y no lo estoy haciendo, es que yo estoy disponiendo que se realice, se actualice en un plazo determinado. Pero lo que yo voy para explicar esa tercera variable es que yo estoy cumpliendo con dar y explicar cuál ha sido el problema y qué se necesita o qué dispongo yo para poder resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que en este ejemplo se entiende bastante bien cuáles son las características principales de un memorando. Como ustedes ven, es un documento bastante concreto, que no excede los 3 párrafos, ¿no? Bastante directo, ¿no? Y que refleja bien el espíritu del documento administrativo en las instituciones públicas. ¿Les gustaría ver otro ejemplo? Vamos a buscar otro ejemplo. Podemos encontrar miles de ejemplos. En realidad, los documentos administrativos de la gestión pública, en realidad todos los documentos administrativos
dentro de este sector son públicos, ¿no? Y como tal, tenemos una gran variedad de ejemplos para poder estudiarlos en sus diferentes sectores, ¿no? Así que eso es una parte que enriquece mucho nuestro curso. A ver. Vamos a compartir la pantalla para ver uno del Ministerio de Economía y Finanzas. Y con eso terminamos el memorando. ¿Ok? Oh. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un memorando, ¿verdad? Ahora, este memorando tiene un logo distinto porque estamos hablando de otra institución pública, ¿verdad? Pero ¿se cumple lo mismo que se ha cumplido en el anterior memorando en cuanto al formato? Sí, porque está acá el logo, está acá el nombre del diseño y está acá el nombre del año, ¿no? En cuanto a la nomenclatura, también, ¿no? Memorando, en este caso, solamente esa palabra porque está dirigido a un solo funcionario, ¿no? Destinatario, asunto, referencia y fecha. ¿Se cumple la misma estructura? Se cumple la misma estructura, ¿verdad? En este caso, la referencia es un memorando anterior, es un memorando de fecha anterior. A ver, ¿cuál es el asunto de este memorando? Publicación del cuadro multianual de necesidades 2024 al 2026. Vamos a leer rápidamente. Vamos a leer el cuerpo del documento. Dice así: me dirijo a usted en relación al asunto y documento de la referencia mediante el cual se aprueba el cuadro multianual de necesidades en el marco de las facultades delegadas a través de la resolución tal, conforme a la directiva tal. Al respecto, agradeceré se realice la publicación en la sede digital del MEF, toda vez que la Oficina General de Inversiones no cuenta con una sede digital para publicar dicha información. Cabe precisar que lo solicitado se enmarca de acuerdo a lo señalado en las disposiciones complementarias finales de la Directiva número 005-2021-EF. Ok, para entender un poquito mejor el contexto, ¿qué es un cuadro multianual de necesidades? Un cuadro multianual de necesidades es un documento que tienen todas las instituciones públicas, el cual se elabora con el objetivo de poder identificar y priorizar las necesidades en materia de bienes, en materia de servicios, ¿no? En materia de indumentaria que va a necesitar una entidad para poder funcionar en el futuro, ¿no? Normalmente los cuadros multianuales de necesidades se hacen con una proyección de 3 años en el futuro. Entonces, ¿para qué nos sirve un cuadro multianual de necesidades? Para poder planificar y programar. ¿Cuáles van a ser, cuáles y cuánto me va a costar las necesidades de los próximos 3 años, ¿no? Los cuales definitivamente van a ajustarse, van a variar, pero yo ya sé qué necesito y cuánto me va a costar. Entonces, todas las instituciones públicas están en la obligación de tener un cuadro multianual de necesidades, ¿correcto? El cual se aprueba por el titular de la entidad. ¿Quién aprueba el cuadro multianual de necesidades de una municipalidad? El alcalde. ¿Quién lo aprueba de un gobierno regional? El gobernador regional. Entonces, aquí lo que está disponiendo la directora general, ¿a quién le está disponiendo? Al director de abastecimiento, es que publique ese cuadro multianual de necesidades en la página web del MEF, porque ellos no tienen una plataforma propia para poder hacer, ¿correcto? Y le remite el documento y le señala también el marco legal que establece
o que norma la creación de este cuadro multianual de necesidades. Como lo ven, este es un documento firmado de forma digital. También tiene un pie de página muy similar al que hemos ido viendo en otros documentos del sector público, ¿no? Que tienen un pie de página ya preestablecido, predeterminado, aprobado y regulado en las directivas de diseño gráfico de las instituciones públicas, el cual no se puede modificar. Y acá también cuenta con un visto bueno, también firmado de forma digital, ¿no? Este documento es enteramente firmado 100% de forma digital. Ok, entonces hasta acá hemos visto el memorando, vamos a pasar con el informe. Espero que haya quedado claro, al menos que alguien tenga alguna duda, consulta, que me la pueda hacer llegar en estos momentos, sería de utilidad. ¿Alguna duda, chicos? Consulta. Cecilia, Sí, por ejemplo, los memorandos que se emite, ya. pues se emite de acuerdo justamente a las necesidades que realmente se requiere dentro de una empresa o dentro de un ministerio. En este caso hemos visto, ¿no?, que viene un caso donde que se cumplen las reglas bajo justamente de un dispositivo, que es el MEF, ¿no? Entonces, frente a toda esta historia, vemos que realmente el encargado tiene que publicar, ¿no?, de acuerdo a las normas que establece. Hay memorandos, por ejemplo, como antes hemos visto, por ejemplo, de cumplimiento de la asistencia. Hay memorandos, por ejemplo, cuando se pone la disposición de digamos, en este sentido, para la asistencia normal de los empleados también, ¿no? Donde que se da a conocer también todo esto, por ejemplo, el horario de ingreso y el horario de salida, y los permisos que realmente se tiene que dar, ¿no? Entonces, para eso tenemos ahí los recursos humanos. Creo que tu comentario también está vinculado a la pertinencia de un memorando, ¿no? Cuándo es necesario y cuándo a veces se hace o reiterativo o no corresponde, ¿no? Bueno, es que eso también hay que recordar que forma parte de un criterio propio del personal directivo o del funcionario directivo, ¿no? Como funcionario directivo en el ejercicio de sus funciones y en compañía y asesoramiento de su personal técnico establece cuándo es necesario poder comunicar o disponer tales órdenes o tales indicaciones a través de este documento administrativo. Algunos que yo también he recibido son meramente informativos, ¿no? Trasladan el código de ética del ministerio, trasladan alguna directiva que recientemente se ha aprobado a nivel sectorial para conocimiento de todos los servidores, ¿no? Que pasan como en nuestra bandeja de entrada nada más como un vistazo, ¿no? Y quizá uno dice, bueno, pero, o piensa, ese documento está creado para una función más importante, pero no olvidemos que cada funcionario directivo tiene un criterio y una potestad, ¿no? Y esa potestad es la que le hace decidir finalmente cuándo corresponde eh, remitir una comunicación de ese tipo, ¿no? Porque también un memorando sirve como evidencia que el funcionario directivo está tomando decisiones y ha tomado acciones para poder difundir una disposición, para poder corregir una situación adversa, para poder mejorar la integridad institucional o el fin cualesquiera que este sea, ¿no? Pero muy bien, gracias por tu comentario. Ahora, vamos a la segunda parte de la clase de hoy día, el informe, ¿no? Ya hemos dado algunas, en la primera parte, algún preámbulo, algunos comentarios generales, ¿verdad? Y también ya nos quedó claro que, al igual que el memorando, el informe es un acto de administración interna. ¿Por qué administración interna? Porque se remite a un titular o a un jefe o a un personal con mayor jerarquía, pero dentro de nuestra misma institución, ¿verdad? Ahora, un informe que nos sirve
para poder ampliar, analizar, estudiar una situación en específico dentro de nuestra formación profesional o marco de nuestras funciones, también tiene un sentido subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque todos los informes tienen un apartado de recomendaciones. Entonces, nosotros como profesionales podemos y tenemos el deber de emitir una opinión profesional respecto a un tema que resulte de nuestra competencia o nuestra formación. Esa opinión profesional o esa opinión de juicio, ¿cómo se forma? Se forma, en mi caso, por decir un ejemplo, primero por el análisis profesional que yo haga de una situación, ¿cierto? También, en parte, por mis creencias y por mis convicciones como profesional. También yo podré dar una información profesional alimentada por el contexto, por la coyuntura, por el estudio o por la opinión de otros profesionales, de otros académicos, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna, todos nosotros, cuando estudiamos algo, cuando analizamos una situación en particular, tenemos luego, al final de todo, que emitir una opinión de juicio, una opinión de valor, una opinión profesional. Y esta opinión y estas recomendaciones, ¿qué utilidad tienen después? Quedan en el papel, no solamente. Nosotros cumplimos con emitir opiniones profesionales con la finalidad de que el superior jerárquico pueda tomar una decisión o pueda tomar la mejor decisión. Pueda tomar la mejor, o sea, nosotros le tenemos que dar todas las herramientas posibles, toda la información posible, todo digamos, el espacio posible para que él tome la mejor decisión. La decisión final no la vamos a tener nosotros, la va a tener otro funcionario de mayor jerarquía que le corresponde tomar esa decisión, pero nosotros estamos cumpliendo con darle la información estadística, cuantitativa, estudiada, con precedentes, ¿verdad? Para que este otro funcionario pueda decidir cuál es la mejor solución ante una situación específica, ¿no? ¿Para qué se remiten informes? Se remiten informes como documentos administrativos para un montón de fines, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha propuesto un proyecto de ley pasa por una comisión de estudio dentro del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso tiene comisiones que conforman diferentes congresistas que estudian, o claro, que estudian proyectos de ley de esa especialidad, ¿verdad? Existe Comisión de la Mujer, Comisión de Economía, existe Comisión de Vivienda, Comisión del Interior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada comisión estudia los proyectos de ley con el fin de archivarlos o de aprobarlos y luego llevarlos al pleno para su discusión y su aprobación, o su archivo también, que pueda ser el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que existe un proyecto de ley que se está debatiendo en la Comisión de Justicia, ¿no? Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para poder reactivar la pena de muerte en el Perú. Un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Entonces, este proyecto de ley tiene que ser analizado por esa comisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los congresistas y el personal técnico, no solamente con ese proyecto de ley, sino con todos los proyectos de ley? Pedir opinión. ¿Opinión de qué? Opinión del Ministerio de Justicia, opinión de la Procuraduría, opinión de organismos internacionales, opinión de Amnistía Internacional, de organizaciones pro derechos humanos en el Perú, opinión de las organizaciones que la Comisión del Congreso considere pertinentes para poder ¿qué? ¿Con qué objeto pides opiniones profesionales? Con el objeto de tomar una decisión, ¿verdad? Con el objeto de poder decir, ok, tengo todas esas opiniones y yo creo que esta organización tiene la razón, que esta no la tiene, ¿no? Pero ya tengo todo el tema estudiado.
Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitirá o presentará a la Comisión de Justicia un informe, ¿no? Un informe legal en el que emita su opinión respecto a si es viable legalmente y si es oportuno, ¿no? Etcétera, si corresponde poder aplicar nuevamente la pena de muerte en el Perú. Entonces, ¿quién va a estar a cargo de elaborar ese informe complejo y extenso y muy técnico? Evidentemente, un funcionario que designe el ministro o el funcionario encargado va a designar, por ejemplo, su compañero Joel, ¿no? Joel, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de un memorando, va a disponer que él es el funcionario encargado de remitir un informe técnico-legal respecto al proyecto de ley número tal que propone restablecer la pena de muerte en nuestro país. Joel es abogado, con amplia experiencia y ocupa un cargo X en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, Joel tiene un espacio de tiempo de X días para poder trabajar sobre ese informe técnico legal que le corresponde a él suscribir, firmar y evidentemente primero redactar y estudiar, ¿verdad? Entonces, hay algunas características que sí o sí debe consignar en su informe, ¿no? Evidentemente tiene que pegarse a la verdad, ¿verdad? Tiene que tratar de ser exacto con su información, ¿no? De siempre procurar la credibilidad, ¿no? De usar fuentes fidedignas, de no apropiarse de ideas ajenas, ¿no? O sea, no la copia, no al plagio, no al uso indiscriminado de la inteligencia artificial, ¿no? Que sean sus propias ideas provenientes de sus análisis, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Joel? Tiene que buscar una jurisprudencia, ¿no? Evaluar los alcances del proyecto de ley, ver si es viable legalmente, ¿no? Si es viable presupuestalmente, ¿no? Entonces, él va a desarrollar sus análisis legales en su informe y va a llegar a conclusiones, ¿no? Después de que él ha analizado en tales folios este proyecto de ley, arriba a 4 conclusiones, ¿no? La primera es que el proyecto de ley número 100/2025, que propone restablecer la pena de muerte en el Perú, es técnicamente o legalmente inviable, puesto que el Perú se encuentra adscrito a tales convenios, ¿no? Internacionales que de momento le impiden restablecer la pena de muerte en nuestro país, ¿no? Segunda conclusión, que se ha demostrado, ¿no? A través de tales estudios, ¿no? Que los países que han restablecido la pena de muerte no han obtenido en el periodo de 5 años tasa significativa de reducción de criminalidad organizada, ¿no? Etcétera, ¿no? Tercera conclusión, ¿no? Que durante los últimos años se han presentado 50 proyectos de ley sobre el mismo tema, los mismos que no han prosperado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por lo que podemos interpretar que existe o que no existe un contexto político favorable para la aprobación de este proyecto de ley. Son ejemplos, ¿no? Pero lo que yo voy es que tiene o concluye o arriba a conclusiones de todo su estudio, ¿no? Y además de brindar conclusiones, está en la obligación de brindar recomendaciones, ¿no? Si sus conclusiones no son favorables, pues ¿qué puede recomendar? Que se archive el proyecto de ley por no cumplir con las condiciones técnicas, legales, mínimas para poder ser evaluado en la siguiente instancia, ¿no? Que se evalúen otras formas, mecanismos legales, políticos, para poder enfrentar la criminalidad organizada en el Perú, ¿no? Que se evalúen los informes técnicos legales de otras instituciones y se haga un análisis comparado del mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, estoy que lo saco ahorita de mi mente, ¿no? Pero quiero que se entienda con este ejemplo de un tema bastante
polémico del cual alguno u otro, del cual todos tenemos alguna u otra opinión, cómo se va a desarrollar un informe, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, ¿hasta acá todo claro? Ok, ¿todo claro, chicos? ¿O hay alguna consulta para pasar a mostrarles un informe? Ay, un informe como tal. Vamos a ver. Ahora, ustedes me dirán, ¿y en las instituciones públicas existe una estructura de informe? En la gran mayoría, la estructura tiene 4 partes. No siempre, pero la mayoría es, dependiendo de la complejidad y la extensión, antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones. Normalmente en los informes legales le agregan uno más, que suele ser la parte número 2, la base legal, ¿no? Base legal también es un apartado normalmente de los informes legales, ¿no? De los informes jurídicos. Y hay otros ítems que agregan normalmente en las instituciones, pero va a depender también de si es un informe técnico, de ingeniería ambiental, social, etcétera, ¿no? En el sector privado sí hay mucho más flexibilidad, se podría decir, respecto a eso. Entonces, como que ahí no existe casi un criterio uniforme, ¿no? Va a depender del criterio del profesional, pero en el Estado sí suele ser más o menos una estructura no igual, pero sí similar, ¿ok? Vamos a ver un informe legal. Podemos encontrar un montón de ejemplos en Internet. De instituciones públicas abundan. Vamos a revisar uno, ¿ok, chicos? Para ir ya cerrando con... A ver. Vamos a descargar, vamos a mostrar. Vamos a ver. Ya. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se puede ver, no, chicos? Ahora, este es un informe escaneado, por lo tanto, se ve un poquito así. Vamos a ver si luego proyectamos otro que esté un poco más legible. Ok, ¿qué es lo que tiene todo documento administrativo en el encabezado? Ya nos pasamos a repetir, ¿verdad? Que es el logotipo y el nombre del año. Normalmente también el nombre del diseño, pero bueno. Todo documento administrativo tiene una nomenclatura, ¿no? Que ya hemos explicado cómo se redacta, pero en este caso va a empezar con el nombre del documento administrativo, que es un informe, ¿verdad? Con número tal, año tal, ministerio tal, secretaría tal, oficina tal. ¿Para quién está dirigido? Para Kitty Trinidad Guerrero, que en ese momento era secretario general o secretaria general de Richard García, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Entonces, ¿cuál es la única pequeña diferencia? Que en el caso del informe, los datos del remitente se consignan en la parte superior. En un memorando se consignan los datos del destinatario, pero el remitente solamente en la firma, ¿verdad? En el caso del oficio también, de la carta también. Pero en el caso del informe sí se consignan los datos del remitente debajo de los datos del destinatario en ese mismo nivel, ¿ok? Lo demás ya lo conocemos. Asunto, referencia y fecha, ¿no? Asunto, resumen claro y concreto. Referencias, documentos precedentes, vinculados, marco legal que se va a usar en el cuerpo del documento, etcétera.
Lo primero, la primera parte que encontramos y que les mencioné yo en el chat son los antecedentes. Son los antecedentes. Entonces, los antecedentes, bueno, acá sí tenemos en el informe que separar las partes de esta manera, de forma numérica. ¿Ok? Normalmente en números romanos los separamos. La primera con la segunda, con la tercera y con la cuarta, así siempre van separados. ¿Ok? Entonces, los antecedentes los vamos a ordenar en párrafos y los vamos a numerar. 1.1, 1.2, 1.3 hasta el 1.15 si fuera necesario. ¿Qué función cumplen los antecedentes? ¿No? Los antecedentes, primero que tienen que ser colocados en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más actual, de forma numérica, ¿no? Empezando por el 1.1 y terminando en el que corresponde. ¿Y a qué se va a hacer alusión o qué va a permitir explicar? Van a permitir explicar el desarrollo del asunto desde que se tuvo conocimiento hasta, por ejemplo, que se dispuso que se emita una opinión legal. Vamos a hacer un ejemplo con el caso que estuvimos diciendo anteriormente, ¿no? Emitir una opinión legal sobre un proyecto de ley número tal. Entonces, ese proyecto de ley consta en un expediente que tiene un número, ¿verdad? Entonces, ese proyecto de ley, ¿cuál va a ser el primer antecedente? ¿Cómo nació ese proyecto de ley? El proyecto de ley presentado a través del expediente 101/2023, ¿no? De la oficina o del despacho congresal del congresista, bla, 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 ¿no? Fue incluido o fue presentado al Congreso de la República con fecha tal, ¿no? Ahora, el proyecto 1.2, el proyecto de ley número 101/2007 fue derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a través de documento tal, con fecha tal. Tercer antecedente, con fecha tal se determinó que el portavoz de ese proyecto de ley es el congresista tal, brindándose un plazo de 150 días hábiles para realizar el estudio correspondiente del proyecto de ley y emitir un informe correspondiente o el informe correspondiente. 1.4. ¿Se dan cuenta cómo vamos relatando toda la historia, desde cómo nació un documento, a dónde se derivó, con qué fecha, quién lo respondió, quién lo analizó, quién lo volvió a derivar para su análisis? Contamos toda la historia desde que nace, en este caso, el proyecto de ley, o en este caso, el proyecto de directiva, hasta que llega el momento actual de la necesidad del informe. Y lo vamos relatando con fechas, con documentos, ¿verdad? Con documentos claros y con pequeños resúmenes de cómo se han ido tratando esos hechos, ¿no? Vamos a suponer que llegamos al antecedente 1.10, ¿no? A través del oficio tal, de fecha tal, el Congreso de la República solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que brinde su opinión técnica legal respecto al proyecto 101, fecha tal, en un plazo máximo de 20 días hábiles, ¿no? A través del memorando número tal, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos dispone que el servidor nombre tal, cargo tal, esté a cargo de la elaboración de dicho informe técnico legal en un plazo tal, ¿no? Entonces ya llegas al momento en la que se requirió la emisión de ese informe, ¿no? Ahí terminan tus antecedentes. Pueden ser 1, 2, 10, 15, 20, los que resulten necesarios, ¿ok? Después de ya haber contado toda la historia, todos los detalles, todas las fechas, todos los números de documento, vas a la parte más importante y también a la parte más diferente porque el análisis ya requiere que
utilices tus herramientas como profesional para desagregar la información. Si eres un abogado, ¿cómo realizas el análisis de un documento? Con otros documentos, haciendo un análisis comparado, ¿verdad? Utilizando sus propias herramientas, ¿no? Existen profesionales que utilizan matrices para analizar información, utilizan cuadros estadísticos, utilizan gráficos, diagramas, ¿no? Cada profesión tiene sus propias herramientas para poder analizar la información. Ninguna es igual que la otra, su propio lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, sobre el análisis, de repente no podemos ahondar mucho porque va a depender del perfil profesional y cada profesión tiene sus herramientas para poder analizar la información. Herramientas cualitativas, herramientas cuantitativas, ¿no? En el caso de los profesionales que estamos vinculados en las ciencias sociales, tenemos nuestras propias herramientas metodológicas para poder analizar la información, grupos focales, entrevistas, ¿verdad? Entre otros. Ahora, el análisis probablemente, no probablemente, es la parte más importante de un informe, ¿no? Es la parte más importante de un informe y el que más trabajo te va a tomar porque se supone que has utilizado todas las herramientas posibles para poder analizar la información desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, tomando referencias de otros profesionales en la materia, etc. Pero como todo análisis, tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? Entonces tú has analizado todo lo que podías analizar, toda la información posible por analizar y has arribado a conclusiones, ¿no? Las conclusiones pueden ser una, definitivamente en mi opinión tiene que ser más de una, ¿no? 3, 4, las que correspondan, en el que expreses cuáles son las ideas principales a las que has arribado a partir de tu análisis, ¿no? De manera clara, concreta y concisa, cuáles son las ideas principales a las que has arribado. En este informe no encontramos recomendaciones, pero normalmente sí tienen que expresarse esas recomendaciones, ¿no? Como todo documento administrativo, se suscribe, se firma, ¿no? Y después de la firma, ya, bueno, corresponde su remisión. Vamos a ver un informe que sí tenga recomendaciones y de repente que sea de otro tema, de otra profesión, para que nos pueda quedar un poco más claro. A ver, vamos a buscar un informe. Vamos a ver. Vamos a ver un informe. Me gustaría encontrar un informe que tenga gráficos para que quede más claro. Ya, lo que son bastante comunes también, los que yo he visto muchos, son los informes técnicos de tasación. Cuando una entidad va a comprar un área que le pertenece a un tercero, o que le pertenece a un tercero, este puede ser un privado o una persona o una empresa, ¿no? El Estado de qué manera valoriza un área, de qué manera dice cuánto voy a pagar por esa área. Existe un mecanismo que se llama tasación, ¿no? No es como en el sector privado, que yo te ofrezco 10,000 y tú me ofreces 15,000 porque funcionan leyes del mercado de la oferta y la demanda, ¿no? En el Estado no es así. Tú no negocias directamente en base a la oferta y la demanda, sino solicitas que un tasador tase un área de acuerdo
a diferentes criterios que ya todos están normados porque hay un reglamento de tasación, ¿no? Entonces el tasador, que es un técnico, un profesional, va a un área, ¿no? Realiza su investigación, sus fotos, ¿no? Determina la ubicación del predio, la calidad del suelo, qué hay en el área, si hay una casa, si hay plantaciones, si tiene fuente de agua, tiene fuente de luz. Bueno, realiza un montón de evaluaciones para asignarle un valor económico a ese predio. Vale 1.000 soles, vale 4.000 soles, dependiendo pues del metrado de esa área, ¿correcto? Entonces, el tasador, una vez que ya tiene su evaluación, emite un informe de tasación, ¿no? Ese informe de tasación contiene todo el detalle de su análisis, ¿no? ¿Qué artículo de reglamento usó? ¿Cuánto medía esa área? ¿Era un terreno hereazo? ¿Era un terreno agrícola? ¿Era un terreno urbano? Etcétera, etcétera. Y arriba conclusiones, ¿no? Por lo anteriormente expuesto, ¿no? El metro cuadrado de esta área tiene un valor de 3.5 soles, ¿no? Por poner un ejemplo. Y esos alcances de ese informe de tasación ya resultan obligatorios para la entidad que solicitó que se realice esa evaluación. Vamos a ver un ejemplo ya para terminar de, por ejemplo, una situación así. Uy, creo que no me dan acceso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si acá hay alguien. No hay, vamos a ver. Sí, claro, ¿no? En este caso, un informe de tasación ya tiene otros datos, ¿no? Como la ubicación del predio, el acceso, los linderos, ¿no? Como ustedes ven, ya aparte de otras, tiene otra información porque tiene otra naturaleza este tipo de informe, ¿no? Cumple otra finalidad. Linderos, referencias, ¿no? Descripción del predio, valorización del terreno, valorización por hectárea, documentación sustentatoria, ¿no? Si el terreno tiene título de propiedad, tiene constancia de posesión, pero quiero encontrar uno que sea del Estado, forma de tasación. ¿Por qué? No me ayuda, no me ayuda esta, Ya, bueno, ni modo. A ver Sí, pero sí, claro, esta, pero no tiene los logos del Estado, o sea, no es es un informe de tasación pública. Bueno, pero creo que sí se le logró entender la idea. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? O ya nos despedimos para que proceda su evaluación. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario que quiera añadir? Bueno, de no ser así, conmigo sería hasta el día miércoles a las 8 de la noche, esperando que tengan, qué bueno, Silvia, me alegro que ha sido una clase productiva para todos ustedes, y conmigo será hasta el día miércoles a la misma hora, 8 de la noche. Los espero a todos y todas. Que pasen una buena noche. Muchas gracias.